Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar en Dicho Esto con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo. Mucha información. Hoy vamos a tratar de contarte a dónde estamos parados en un día, la verdad que dificilísimo. Hoy lo estás viendo en cuanto a la movilización, pero estoy hablando de más de 24.000 contagiados en la jornada del día de hoy. No baja la curva. Obviamente que con estos escasos 4 días de las medidas no se puede reflejar, pero seguimos hablando de 24.000 personas contagiadas en la jornada de hoy, un índice de positividad que llega casi al 29%, más los 75.000 fallecidos en la República Argentina. Nos vamos a ir con Gabriel Prosperi, que está en Puente La Noria, para saber cómo está allí. Vemos los controles y el tránsito lento. Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Durante todo el día hubo embotellamientos aquí de 15, 20, media hora, un poquitito más, respecto de lo que ha sido evidentemente una jornada que ha tenido justamente otra vez a los controles como la vedette de la misma. Aquí no se han hecho tantas actas, no se han labrado tantas actas como tal vez se esperaba. ¿Pero por qué, Luis? Aquí los operativos los está haciendo la Policía Federal y nos han comunicado durante la tarde que muchas personas, además de presentar, que son la mayoría, el certificado o el permiso habilitante por ser esencial, también tienen permisos temporales, es decir, aquellos permisos que se pueden pedir a través de las páginas de internet habilitadas para ir a hacer algún recado específico, una urgencia, para ir a retirar a un hijo en el caso de, por ejemplo, matrimonios separados. Mucha gente presenta en ese certificado temporal y obviamente las autoridades, al presentarse ese certificado, dejan pasar. Después está en la buena fe o en la responsabilidad ciudadana si esos permisos se utilizan efectivamente para ese objetivo o si se utiliza para ir a otro destino. Pero por eso es que hemos tenido aquí pero muy bajo el porcentaje de actas labradas. No es como veíamos ayer en la autopista Richieri, que se secuestran los automóviles en caso de una infracción grave, de no poder justificar bajo ningún punto de vista y ninguna manera el hecho de no tener el certificado. Aquí se labra el acta, se da parte a la justicia interviniente y el conductor puede seguir su camino. Pero reitero, también la paciencia, ustedes hablaban con Viviana hace un ratito, la paciencia que se va desgastando, aquí también estuvo. Bocinazos, caras largas, porque mucha gente necesita con urgencia llegar a su destino y se ha tenido que comer 20, 30 minutos de embotellamiento en algunos momentos de la tarde. Este es el panorama ahora, ahí lo estamos observando, sigue habiendo controles en estos momentos, aunque los embotellamientos, por supuesto, a esta hora son bastante más débiles, ¿no? Gracias, Gabriel. Me voy a Guillermo Murphy, que está en la zona de Hudson, o como vos quieras decirlo, el peaje que cuenta la salida hacia la costa y la vuelta hacia la costa. Guillermo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Y bueno, nadie aquí, desierto este peaje. Vos fijate, un camión muy temprano. El tránsito fue bastante fluido. Se controló por Gendarmería, aquí estaba Gendarmería, se hizo un gran operativo por parte de esa Fuerza Federal, se controlaban camiones, micros, se subían a los micros incluso el personal para controlar que todo esté en orden, se labraron varias actas de gente que no pudo justificar su paso aquí por este peaje y alrededor de las 17:30, 18, llegó la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederick, supervisó todo, estuvo con la gente de Gendarmería, le explicaron cómo se estaba desarrollando este operativo. ¿Y qué te parece, Luis, si escuchamos las declaraciones que hizo la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederick? ¿Cómo no? El decreto tiene una vigencia hasta el 11 de junio, si no recuerdo mal, con una modificación, sí, en las medidas de restricción que van a regir a partir del 31 hasta el viernes, o sea, del lunes al viernes de la semana que viene, volvemos al tipo de restricción que teníamos hasta el viernes pasado. El fin de semana se repite lo que tuvimos estos días y esta semana que sigue, así que la gente ya tiene tiene capacidad para leer el decreto y entender que el gobierno ya comunicó cuáles son las restricciones que siguen de aquí en adelante. Solo para recordar,
de aquí hasta el 31 solamente pueden circular esenciales durante las 24 horas. Bueno, allí está la ministra Frederick y efectivamente dice el decreto. En cualquier caso, una persona que esté circulando debe ser puesta a disposición de la justicia. No puede de ninguna manera ni la ministra Frederick ni el Poder Ejecutivo decidir detenciones, salvo que haya estado de sitio. Y no hay estado de sitio. Por lo cual, me parece que lo que hay que hacer es poner a disposición de la justicia, que hará el sumario del caso. Tampoco convencerse que el Poder Ejecutivo puede disponer si una persona transita o no físicamente y detenerlo. No existe la detención a disposición del Poder Ejecutivo, ni siquiera en este estado de excepción o de emergencia como se está planteando. Guillermo, decías, y lo vemos en las imágenes, nadie a esta hora, terminando el feriado largo, mañana va a ser un día decisivo para ver cómo funcionan los controles, no hay nadie, salvo un poco de transporte público como estamos viendo detrás tuyo, ¿no? Transporte público y camiones, Luis. Y otro dato que dio la ministra, de viernes a viernes, ¿te acordás el viernes pasado Sí. lo que era esto? Era un escándalo de cantidad de autos. Bueno, las estadísticas marcaban que solamente un 2% más de autos pasaron por este peaje. Bien, gracias Guillermo. Me voy al obelisco para saber, luego de la manifestación del día de hoy, en qué estado está la situación. Es Valentín Correa quien está en el lugar. Buenas noches, Valentín, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches. Contanos qué pasa allí en este momento. Mirá. Ah, Mauro, Mirá, perdón, esta es la Mauro, imagen perdón. que- Perdón, Mauro, sos vos, te vi con el barbijo y te bauticé. Yo le di para adelante. Si me querés llamar Valentín a partir de mañana, me llama Valentín. Luis, no pasa nada. Usted es un todoterreno, No hay señor. ningún Perdón, problema. perdón. Venga. No hay problema. Valentín, Ignacio, como vos quieras. No, Luis, a ver, este escenario que estamos viendo ahora dista un poco, bastante tal vez, de lo que ha acontecido hasta hace 45 minutos aproximadamente, cuando la gente que se acercó aquí de manera espontánea se ha comenzado a descongestionar. No ha sido una marcha multitudinaria, hay que decirlo. Ha sido una marcha que ha tenido la bandera argentina como principal estandarte, como el lugar común en cada uno de los manifestantes que hasta aquí han llegado, y que ha tenido diversidad de factores en lo que respecta al reclamo. Por un lado, las vacunas. Por otro lado, la educación, el reabrir de las escuelas. Por otro lado, lógicamente, la cuestión económica y, por supuesto, el tinte político también se hizo presente. Pero mira, yo me acerco un segundito para mostrarte uno de los carteles que ha quedado. Te hacía mención anteriormente que una de las cuestiones que reclamaba la gente era el tema de la vacuna, y este cartel lo deja en evidencia. El país, la Argentina, la bandera, y cerrado por falta de vacunas. Bueno, esto justamente, la falta de vacunas, fue uno de las cuestiones por las cuales la gente se acercó e hizo hincapié en este reclamo, que habrá durado aproximadamente entre 2 y 3 horas, Luis. Bien, gracias, Mauro. ¿Hubo alguna reacción, Rosario, de parte de la Casa de Gobierno por lo que pasó hoy? No hasta ahora, ¿no? No hasta ahora, sobre todo lo que dicen, y desde el año pasado, recordemos que el año pasado había habido 7 marchas, lo que dicen es, bueno, es un sector que va a salir a marchar, sin dudas. La oposición nos ganó la calle porque el gobierno no puede alentar marchas, pero siempre las ligan a lo que fueron las marchas también de Juntos por el Cambio, de Mauricio Macri. Cuando uno dice, tienen que leer estos mensajes, no tienen que leerlos, en el gobierno dicen... Esto es Macri. No los tenemos que leer, esto es Macri, es la oposición. Incluso en 2019 decían, la damos vuelta, y finalmente la pudimos dar vuelta, y siempre son los sectores estos. No dicen, bueno, hay parte de un sector del Frente de Todos que nos votó, sobre todo en esta marcha, en anteriores por ahí hacían alguna autocrítica, que nos votó y hoy está en la calle. Compartís, Nacho, ¿no? Este diagnóstico que hace Rosario, Sí. de lo que no es lo que dice Rosario, es lo que cuenta Claro, el gobierno. ¿no? Lo que dice el gobierno, y de hecho lo que sí vieron con buenos ojos, esto sumo a lo que aporta Rosario, es que hoy haya sido solo un sector de la oposición escindido de Juntos por el Cambio. Eso lo han destacado por el hecho de que son los sectores más extremos que entienden el gobierno, que incluso le puede complicar la historia a Larreta y al ala, si se quiere, más tibia de Juntos por el Cambio en las elecciones legislativas. En Rosario se produjeron algunos incidentes porque también hubo una marcha convocada. En casi todas las capitales de provincia hubo manifestaciones. Ahí estás viendo lo que es en el Parque de la Bandera, en la zona de Avenida Belgrano, cuando se producen incidentes, lo que va a generar la detención de aproximadamente 30 personas. Apareció la policía, hubo
un intento de disuadir la concentración con gases lacrimógenos y también con balas de goma. Ahí estás escuchando lo que pasaba en el momento más crítico. Bueno, esto pasaba, insisto, esto es a espaldas de nuestra cámara, hasta el Monumento a la Bandera, hacia el frente, obviamente, el río Paraná, en la ciudad de Rosario. Esto es, si no me falla la vista, en la zona del cenotafio de los excombatientes de Malvinas. Nos vamos a ir a la ciudad de Rosario. Allí está nuestra compañera Joana Don. Joana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Placer en saludarte desde el Monumento Nacional a la Bandera, en donde hoy vivimos un clima muy tenso con los incidentes que vos estabas relatando. Te quiero contar que no solamente fue el día de hoy, sino que esto tuvo inicio el domingo por la tarde en las inmediaciones del río Paraná y Moreno, en donde se dio la primera manifestación y la primera convocatoria de Médicos por la Verdad, esta manifestación negacionista que lo que hace es incitar y marchar en contra de la pandemia, el decreto de necesidad de urgencia, en contra de la existencia del virus, el uso de barbijo y de la cuarentena de los sanos. Así que el día de hoy estaban convocados nuevamente aquí en el Monumento Nacional a la Bandera para las 3 de la tarde, sabiendo que ya se había trascendido la información de que iba a ser de esa manera. Se adelantaron 1 hora para evitar el enfrentamiento con las fuerzas policiales, que después finalmente en el transcurso de la tarde se terminó dando. Un dato que tengo para darte es que no solamente gente que pertenecía al movimiento de Médicos por la Verdad, sino que también gente que se acopló de la ciudad, rosarinos, que están en contra de la cuarentena y también cansados un poco de esta situación de pandemia que todos estamos viviendo y que también comparten el concepto de esta convocatoria que se dio el día de hoy. Un momento muy tenso en el que vivimos, estuviendo haciendo la cobertura. Se vio mucha violencia, sobre todo en el momento en que la policía intervenía con balas de goma para poder reducir. Empezó bastante tranquilo, respetando por parte de la fuerza policial de la provincia de Santa Fe, con su jefa de la provincia de Santa Fe a cargo, y luego tuvieron que intervenir a esta plaza que vemos acá, que estaba minada de gente sin barbijo, que estaban compartiendo y haciendo un discurso en donde planteaban estas premisas que te digo, ¿no? De que el virus no existe, de que la vacuna hace mal, de que no hace falta utilizar barbijo y que el peor virus que podemos tener es el miedo. Joana, contame cuál es hoy la situación sanitaria de Rosario y en general de la provincia de Santa Fe. La semana pasada hablamos con el director de terapias intensivas que decía que estaban colmadas. Hoy, ¿cómo es la situación de las terapias y de los contagios? Bueno, recién en estas horas trascendió el parte diario que fue más o menos de 685 casos en la ciudad de Rosario y de 2.500 a nivel provincial. Estamos más o menos transitando esos números. También tenemos que tener en cuenta que venimos de un fin de semana largo en donde la carga de la información y de los datos se ralentiza, así que seguramente no mañana, sino pasado mañana esto pueda verse reflejado un incremento. Y estamos hablando de una situación de colapso, de tensión absolutamente total en el sistema de salud, tanto público como privado. Estamos hablando de camas generales en una ocupación del 92% y de camas críticas en un 97%. Te hablo de porcentajes que son siempre muy cercanos al 100%. Sabemos que las grandes urbes como son Rosario, ciudad de Santa Fe, capital, y también Rafaela están totalmente colapsadas. Tenemos la información que también se habían gestionado por parte de la provincia la posibilidad de poder derivar pacientes a localidades cercanas como provincia de Córdoba, Entre Ríos o incluso, por ejemplo, ciudades pertenecientes a la provincia de Buenos Aires como San Nicolás, y no habría habido una respuesta positiva por parte de ellos. Así que el sistema es constantemente de tensión, por no hablar de colapso. Joana, la semana pasada el gobernador Perotti tomó decisiones incluso antes que el decreto del viernes del presidente de la Nación de restricciones. ¿Se están cumpliendo las restricciones? Digo, ¿hay acatamiento a esta decisión de la no circulación, no apertura de comercios y demás? Sí, Luis, la verdad que en la ciudad de Rosario se ve muy poco movimiento los primeros días. Ya el miércoles se había anunciado el decreto provincial que transitamos día jueves y viernes de la semana pasada, y la circulación había disminuido en un 30%. Ahora obviamente que está creciendo. El intendente de nuestra ciudad, Pablo Hapkin, dijo que ya la disminución fue de un 35% a nivel ciudad, así que Rosario y la provincia de Santa Fe ya tiene 2 días ganado en cuanto a lo que es fase 1.
el gobernador de nuestra provincia el día de ayer dijo que esos 2 días hicieron la diferencia también en cuanto a la fase 1 y que una vez que termine esta fase que estamos transitando con las medidas por el decreto de necesidad de urgencia establecido a nivel nacional, volveríamos a transitar ese decreto provincial en donde no solo podían circular esenciales, sino que también podían hacerlos aquellos que fehacientemente se tengan que trasladar hacia el lugar de su trabajo. A ver si te sigo. Después del domingo 31, ¿Santa Fe seguiría con restricciones parecidas a la fase 1 o se flexibilizaría la cosa? Te digo nuestra fase 1 porque es una pseudo fase 1. Los locales gastronómicos abiertos hasta las 19, los locales comerciales hasta las 17 y la circulación para esenciales y también trabajadores que tengan que salir a trabajar, que tengan un motivo para hacerlo, porque, por ejemplo, los profesionales independientes, los dependientes del gobierno municipal, las inmobiliarias y todas esas profesiones que puedan evitar trasladarse y puedan hacerlo desde sus hogares, volcándose al teletrabajo, deben hacerlo para así reducir la circulación que está destinada a reducir también, tengamos en cuenta, a los siniestros viales que también se dan en nuestra ciudad y que terminan ocupando un gran porcentaje en lo que hace a el sector público y privado. Joana, ¿cómo estás? Te quiero consultar cómo suelen terminar estas protestas habitualmente. Nos sorprende el número 30 detenidos. ¿Esto es habitual que después de una manifestación siempre haya detenidos? ¿Fue particularmente porque esta manifestación se desbordó un poco? ¿Suele ser así el accionar de la policía o esto es un caso excepcional? Digo porque sorprende que en medio de una manifestación haya tantos detenidos. Generalmente hay muy pocos retenidos y luego siempre sueltan, al menos lo que sucede aquí. Bueno, te lo voy a responder simplemente relatándote lo que pasó, porque esto fue por primera vez el domingo en donde ya hubo una concentración de gente, en donde ya se le avisó a las personas que tenían que moverse del parque, tenían que circular, que no podían mantenerse parados, sin barbijos. Entonces se trató de aminorar esta convocatoria sin utilización de la fuerza. Hoy pasó de nuevo. Y bueno, obviamente a lo largo de la tarde se terminó volcando a la violencia, pero la verdad que al principio pensemos que se convocaron a las 2 de la tarde en las inmediaciones del monumento y recién las partes de violencia empezaron a surgir a partir de las 15 y hasta las 17 horas. Yo estuve a partir de las 15 horas acá en el Monumento Nacional de la Bandera porque pensé que sinceramente se había disuelto sin más, pero cuando llegué el panorama era totalmente distinto. Como te decía, no solamente partes o integrantes de Médicos por la Verdad, sino que también había ciudadanos que se habían sumado a esta marcha y bueno, se dieron situaciones de violencia, pero la policía estuvo haciendo un cordón, conteniendo y no intervino sino hasta medio último momento, después de una orden, ¿no? Porque así funciona el protocolo. Joana, justamente sobre esto último que decías te quería preguntar. Marcaste que también había ciudadanos, digo, por fuera de los médicos anticuarentena, como los marcaste. ¿Mucha gente por fuera de esta organización o eran principalmente médicos con una postura muy anti-coronavirus, que fueron los que mayoritariamente se manifestaron? No, la mayoría de ellos eran pertenecientes a esta Asociación de Médicos por la Verdad. Había algún que otro ciudadano porque llamaba la atención la cantidad de gente, pero quienes iban a confrontar, los que estaban mayormente con este ímpetu de imponer su postura, era la gente que tenía un convencimiento absoluto de lo que estaba diciendo, de este planteo del debate público entre médicos de su asociación y médicos del Estado. Esto es lo que ellos planteaban, que querían que se genere este debate, para poder dilucidar una postura. Está con nosotros Carlos Regazzoni, que nos acompaña para entender, y te lo sumo a nuestra charla, Joana. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Recién Joana decía, ganaron 2 días en Santa Fe porque empezaron el miércoles una suerte de cuarentena sui generis, pero parecida a la fase 1. ¿Cuándo podríamos saber qué efecto tiene esta restricción? Los 3 o 4 días empieza a verse algún pequeño efecto. Depende del test que se utilice para analizarlo y después en la primera semana tiene que tener efecto drástico. Lo que pasa es que me gustaría por ahí que entendamos el problema. No pueden seguir un día más con las terapias intensivas en esta condición.
O sea, desde el punto de vista médico, la situación es insostenible un día más. O sea, es algo que hay que darle resolución ya. ¿Y cómo lo resolvemos? Como no hay solución inmediata, la realidad es esa. Quiero decirte, Jote, había 35% de reducción de la movilidad. Eso es la mitad de lo que hace falta para empezar a hablar. O sea, con 35% ni vamos a ningún lado, es nada. A este nivel de circulación y con esta... Es decir, lo más crítico de la pandemia es la terapia intensiva. Ahí se acabó la discusión. Claro. Se llenaron las terapias, no hay más conversación de nada. O sea, no se discute el tema porque eso es sí realmente insostenible para ninguna sociedad. Entonces yo lo que le digo es, el número más preocupante de ayer a hoy es el aumento de pacientes en terapia intensiva. Hoy tenemos 6.500. Eso es creo que es un 50% más de lo que teníamos el peor día del 2019. Los peores picos del año pasado. Del 2019. O sea, voy a la época regular. Después se amplió la capacidad de terapia intensiva y eso permitió esto. Pero se amplió la cantidad de camas. No se amplió todo lo otro que involucra una terapia intensiva. Y algo que hay que destacar, hay que decirlo, aunque no es lo agradable, compromete la calidad de la terapia. Acababan de decir que querían llevar a un paciente a Córdoba. Eso no es algo que sea inocuo desde el punto de vista de la salud. Entonces, a mí lo que yo de analizar la situación sin suficientes datos, porque no soy un analista de esto ahora, en Rosario, la situación es insostenible un día más. Joana, contanos, vos estás en Rosario, pero ¿cómo repercutió en la provincia el caso Lara? Bueno, la verdad que fue muy triste, trascendió obviamente lo que estamos hablando de Ciudad de Rosario, también provincia de Santa Fe, es un caso que conmociona al país por algo que sucedió en Ciudad Capital de provincia de Santa Fe. Hablábamos también de esto, ¿no? Hoy la cama más cercana está en el Trébol, en donde tenemos que circular 130 kilómetros para poder llegar ahí. Y esto lo que hace es imposibilitar o ralentizar el acceso a la atención indicada y adecuada en el momento justo, con lo importante que es hacerlo para los casos de coronavirus y cualquier enfermedad en general. Bueno, esto obviamente, me voy a sacar esto para poder dialogar mejor con ustedes. El director del Hospital Iturraspe, que es el hospital en donde sucedió esto, planteaba que la imagen de Lara fue solamente un momento que circuló por todos lados, trascendió muchísimo, pero que a ella finalmente se le dio acceso a la internación, donde estuvo 5 días, ella ingresó el lunes por la noche y finalmente y fatalmente falleció el viernes por la noche, pero lo que él marcaba es que se le dio ingreso. Sí, claro que se le dio ingreso, pero obviamente esas horas en las que ella estuvo en la sala de espera, en donde tuvo que dormir en el piso, hace que eso se vuelva mucho más complicado a la hora de atender fehacientemente a un paciente y poder darle la atención que realmente necesita para salir tempranamente de esta enfermedad. Bueno, y mientras estamos hablando, sé que Rosario está especialmente conmovida porque hoy falleció Daniel Brito. Le agradezco mucho a Rubén Rada, que es el presidente de excombatientes de Malvinas de Rosario. Falleció Daniel Brito, que tenía 58 años, y era el chofer que acercaba... contá lo que hacen los excombatientes allí, Joana, en Rosario, todas las noches de todos los santos días. Bueno, Daniel Brito era un excombatiente de Malvinas, como vos bien lo decís, que todos los días manejaba un camión en donde se encargaba de repartir, ya sea desde chocolate caliente hasta un plato de sopa y comida para toda la gente que está en situación de calle. Obviamente una persona muy querida por todos los integrantes de los excombatientes y también por todos los ciudadanos rosarinos por su labor social y por el compromiso que tenía con esta gente que está en situación total de precariedad, 52 años, muy joven y falleció de COVID y obviamente hoy también se lo recordaba. También te voy a mechar con un dato de color, que hoy en la manifestación también había integrantes de excombatientes de Malvinas, pero que estaban del otro lado, del lado de la gente que se movilizaba sin barbijos, pero bueno, seguramente hayan sido algunos que otros que también compartían esta premisa que se estaba discutiendo hoy en el Monumento Nacional a la Bandera. Te consulto si el gobierno provincial habló hoy del fallecimiento del caso Lara, un gobierno que 3 semanas antes fue el primero en decir no vamos a restricciones y después las tuvo que tomar antes que el gobierno nacional, e incluso cómo puede explicar que se esté discutiendo de si el 31 se levantan las restricciones o no se levantan las restricciones todavía con el colapso sanitario. Bueno, en relación a eso, el que se comunicó, como bien decía, es el director del hospital.
y también manifestando de que se le dio acceso a la salud, pero bueno, fue tardío. Esto es la información que circula, siempre como institución, ¿no? Como director del hospital, y estamos hablando de provincias que se empiezan a manifestar en contra del decreto de necesidad de urgencia. Estábamos hablando también en provincia de Mar del Plata y Córdoba, que están diciendo que van a acatar el DNU hasta el 31 de mayo, y luego los comerciantes van a empezar a abrir sus puertas, van a empezar a trabajar normal, porque la situación económica es insostenible. Yo creo que frente a esta inquietud de parte de los ciudadanos, el gobernador salió a decir, a aclarar una situación en la cual uno lo interpela a que él emita un comunicado en este sentido, y lo que dijo es que se volvería a esta pseudo fase 1. Yo me atrevo a decirle pseudo fase 1 porque quiere imitar una fase 1, pero la circulación es más amplia, como bien decía antes, para aquellos que tienen que trasladarse a trabajar, y también los comerciantes, tanto gastronómicos como comercios locales, pueden estar abiertos, algo que ahora en fase 1 no sucede. Gracias por atendernos, Joana. Estaremos en contacto seguramente con la ciudad de Rosario. Un placer. Hasta luego. Me quedo pensando en esto que decías, Carlos. No tolera un día más la terapia intensiva, ni físicamente por la estructura, ni física y emocionalmente por quienes trabajan allí, ¿no? Mira, la salud pública tiene un viejo dicho que dice: una muerte es una tragedia, 1000 muertes es una estadística. ¿Por qué tiene este dicho? Porque es lo que hay que combatir, que vos naturalices los números. Nosotros estamos naturalizando los números, la realidad es esa. Porque si no, pensemos cualquier otra causa. Es decir, no hay ninguna enfermedad, ni ningún accidente que genere 450 defunciones diarias en el país, ni lo hubo nunca. Y esto ocurre hace un mes, todos los días. Carlos, pero ¿estás a favor entonces de esta cuarentena intermitente que plantea el gobierno de cerrar martillo, danza, martillo, danza? Digo, porque lo que planteas es un escenario por demás preocupante. De alguna el manera... escenario es preocupante. Yo lo de danza martillo, la realidad es que no tiene ningún asidero teórico. Es una... que está bien, o sea, lo ensayarán. No quiero tampoco ser todo el tiempo dando un mensaje negativo. No, claro. ¿Pero qué se hace? Lo que han hecho los países es testear masivamente. No, ahora el gobierno, ¿qué podría hacer? Las opciones que tiene Argentina, la primera es tener un plan maestro claro para poner en perspectiva la vacunación. Porque lo que están diciendo, o sea, ¿qué está pasando hoy en día? Se está apostando que con la vacuna se va a ir superando esto. Bueno, preparémonos para esperar varios meses. Hace los números, cualquier número que hagas, y te da que esto viene para largo. Entonces. ¿Por qué hay que esperar varios meses? ¿Por la dificultad de llegada de las... Por supuesto, primero la dificultad de provisión y después la dificultad logística local. Pero veamos Uruguay. Uruguay tiene el doble de vacunados que la Argentina. Sí, más. Hoy tuvo un 60% más de casos que la Argentina en términos relativos. O sea, Uruguay tiene una pandemia en este momento el doble de peor que la nuestra. De los 6 países más vacunados de la Tierra, 4 tienen hoy en día una pandemia que es como la nuestra o peor. Uruguay, Chile, Seychelles y Bahrein. Es decir, el tema no los quiero aburrir, pero básicamente el principio es, y lo dicen todos los expertos internacionales, no es un invento mío. Los expertos han dicho sistemáticamente, si yo no bajo la circulación viral, la vacuna demora mucho más tiempo en hacer efecto porque necesito vacunar a una mayor cantidad de gente. Comparemos lo que ocurrió en Reino Unido con Estados Unidos. Es que ahí veo, y creo que lo que te está preguntando Nacho, a eso iba. Atinadamente, es que es un callejón sin salida. Hay muy pocas opciones. Y nuevamente, acá, como son pocas las opciones, vale, el único valor que tiene lo que diga es que es lo que a mí me parece. No es que es algo acá. Yo lo que creo es que hay que escalar los testeos a 500.000 diarios. Y no hay ninguna excusa para no hacerlo. Y testear con cualquier cosa. O sea, agarrar todos los test que hayan, PCR, antígeno, el que quieran, y utilizarlos con diferentes técnicas de muestreo para tener una radiografía diaria de 500.000 personas. A partir de allí, reorientar la campaña de vacunación priorizando las áreas de máxima circulación viral. Entonces voy a ser más rápido y más eficiente. Además, los confinamientos tienen que ser muy circunscriptos. El caso de lo que se hizo en Madrid, Rosario, probablemente no está toda la ciudad en la misma situación. Porque este virus va edificio por edificio, camina el coronavirus. Con lo cual vos podrías cerrar y poner en fase 1 un barrio y ahí caes con los testeos masivos para poderlo liberar rápidamente. ¿Eso se puede? Eso se hizo en Madrid, por supuesto que se puede, sí. Pero me hace acordar Villa 31 al comienzo de todo acá. Claro. Bueno, Villa 31 fue el mejor ejemplo y funcionó perfectamente. O sea, tomar, qué sé yo, voy a decir una pavada.
Palermo, Colegiales, Villa Crespo, lo cerrás, o sea, nadie puede salir de esa zona y testeás. Y ahí es fase 1. O sea, en ese lugar, por esos 3 o 4 días que dure el procedimiento. Porque de esta manera, además, todos sabemos que no está pasando en todos lados. ¿Entiendes? O sea, es más racional porque viene una parte fundamental que es el mensaje. El otro punto crítico es el control fronterizo. Porque las fronteras son el lugar donde vos tenés reintroducciones, que es como una especie de permanentemente estar como cebando a la epidemia. El otro punto, y que para una situación tan crítica desde lo económico van a ver que es así, es barbijo de alto filtrado para todas las personas que atienden al público. Estamos hablando de una vacuna que tiene que venir un avión, sistema refrigerado, contratos internacionales, depósitos en dólares en el exterior, y un barbijo de alto filtrado es tela cosida. Ahora, voy a ser claro, tiene que ser calidad N95, porque eso es efectivo y nos permitiría el otro gran punto. Porque ¿por qué digo que nosotros, la vacuna nos va a resolver este tema definitivamente, como se lo va a resolver al mundo, pero en meses? Y nosotros tenemos un problema que se cuenta por semanas. Pero fíjate esto, ¿no? Que quiero que nos sumemos para charlar, que no es tu área. Pero digo, vamos a ver un poco qué pasa con las industrias PYME particularmente, que está 7 puntos abajo. A ver, ayúdenme. 17 puntos respecto a abril de 2019, porque ¿por qué CAME lo mide abril 2021 contra abril 2019? Bueno, porque el año pasado fue pandemia. Claro. Entonces, si bien hubo una recuperación en abril, claro, todavía sigue estando muy por debajo de lo que era abril 2019. Estamos 17,1. O sea, comparando abril 2019, que no había pandemia, todavía estamos 17 puntos abajo. Entonces vos decís, cerrás, ¿cómo lo solucionas? Pedro Cascales es el responsable de CAME. Pedro, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, ¿cómo están? Volvemos al viejo dilema del año pasado, salud, economía, etcétera, etcétera. Digo, ¿tolera el sector que usted representa un nuevo cierre de fase 1, cierre total? No, la verdad que el sector de la pequeña y mediana empresa está en una situación límite. Ya de hecho el año pasado han cerrado 90.000 locales en todo el país, 45.000 pymes, y al día de hoy, si esto continúa con una fase 1 y no tenemos un plan de contingencia, como decía el doctor Regazzoni, así como en la salud hace falta un plan de contingencia, en la economía también. Nosotros no podemos cerrar y tener que pagar impuestos, tener que pagar todos los cheques mañana en el banco, todas las deudas bancarias, pagar los salarios, pagar el cúmulo de obligaciones que tiene la pequeña empresa sin tener ingresos. Es imposible, matemáticamente es imposible. Y el gobierno dio un repro que vendría a ser un ATP, pero es muy exiguo, Luis. Esto equivale a 22.000 pesos, que no cubre ni un tercio más o menos de un salario de comercio hoy en día. Claro. Y entonces, en este caso... Sí, perdón, dígame. No, te decía, la realidad es que la gran incertidumbre y angustia que tenemos todas las pymes hoy en Argentina es qué va a pasar después, si va a llegar el domingo o el viernes a la noche y nos van a decir esto se vuelve a extender, y si no tenemos ayuda, lamentablemente van a seguir cerrando empresas. Las pymes es el 70% del empleo privado de la Argentina. Es decir, no es el brote verde del árbol, es la raíz del árbol. Se seca la pyme, se seca el país. Y otro tema que también indigna bastante, yo no veo funcionarios públicos que digan, cierra el país 9 días, nosotros vamos a hacer un esfuerzo, vamos a bajar nuestro ingreso a 9 días, nos vamos a cobrar, por lo menos como un gesto. Creo que sería interesante un gesto en este momento tan difícil, tan duro para muchísimos argentinos. Sí, claro, porque digo, los 9 días de no cobrar los funcionarios políticos, estamos excluyendo, estoy seguro, a todo lo que tenga que ver con la atención de la pandemia, personal de salud, etcétera, etcétera, no solucionan, digo, no es una suma económica importante, pero es significativa como ejemplificadora, ¿no? Tal cual, es un gesto de la política que tendría que hacer en este momento. Y el otro gesto, Luis, también es escucharnos. CAME representa 1.500 cámaras de todo el país, 500.000 pymes. Nunca nos ha recibido el ministro de Producción para decirle nuestra problemática y poder explicarle claramente. Más de 30 propuestas hemos hecho para tratar de solucionar algunos de estos temas. Perdón, Pedro, de vuelta. ¿Nunca se pudieron reunir con Culfas? Nunca nos dio una audiencia. Te digo más, Luis, el comercio y la pequeña industria no contagia o contagia mínimo con los protocolos necesarios. Está probado que que los grandes contagios sean en las grandes aglomeraciones de gente, en las reuniones,
en las marchas, en las saladas, en las saladitas. Una pequeña empresa que es atendida por el dueño, por un empleado, con protocolos, muchas veces que atienden fuera hacia la calle, con un mostrador hacia la calle, es muy difícil que se den los contagios. Entonces, no es imposible, por supuesto, pero son mínimos los casos. Entonces, se está poniendo el foco en frenar la actividad económica de un sector que está extremadamente débil y que necesita medidas de acompañamiento para superar una etapa tan crítica. Pedro, así como a los médicos que vienen, como en este caso al doctor Regazzoni, le preguntamos cuánto tiempo puede aguantar el sistema sanitario a este nivel de contagios, en el caso de las pymes, si seguimos en esta etapa de fase 1, ¿cuánto tiempo más puede aguantar una pyme teniendo su empresa cerrada? Es muy buena tu pregunta. La realidad es que las pymes venimos muy descapitalizadas. Por supuesto que esto no arrancó con la pandemia, venimos desde el 2012 con caída, pero con una caída fuerte a partir del 2018 y por supuesto a partir de marzo del año pasado con casi 240 días de cuarentena en el AMBA. Yo creo que si venimos con una cuarentena fuerte y no hay una ayuda estatal que acompañe, yo creo que en el lapso de 30 días vamos a tener decenas de miles de pymes más que van a empezar a cerrar. En la gastronomía, en la hotelería y por supuesto en el turismo son sectores hipercríticos que prácticamente no tienen ingresos, pero también el comercio, porque el comercio con el delivery, el famoso delivery de comercio, es prácticamente nulo. La pequeña y mediana empresa por internet, antes de la pandemia vendía 5 o 10%, depende del rubro. Hoy puede haber aumentado, pero no equivale al 100% de los ingresos que necesita para mantener su estructura. Y la realidad es que después de una cuarentena tan larga, la mayoría de las pymes quedaron descapitalizadas. Esa es la realidad, esa es la dura realidad. Le pregunto porque usted decía que desde CAME no tienen vínculo con, nunca los recibió Culfas. Las pocas empresas que visitaba, Culfas siempre decía, las pymes no se van a tocar porque cumplen con los protocolos, no hay contagios dentro de las empresas. ¿Qué pasó? Y si tienen algún interlocutor válido, aunque sea para plantear esto. No sabemos qué pasó. Lo que yo te puedo decir es que hemos enviado cartas, hemos enviado propuestas, pero jamás hemos tenido una reunión para poder explicar la situación y aportar algunas propuestas, ¿no? Nosotros creemos que si no hay diálogo es difícil encontrar soluciones. Lo mismo sucedió al principio de la pandemia cuando se decidió cerrar todo y abrir los hipermercados que podían vender de todo, electrodomésticos, bazar, juguetería, zapatería, y un pequeño comercio de barrio no lo podía hacer. Nosotros desde el inicio dijimos por qué ellos pueden y las pequeñas empresas no pueden, ¿no? Esas arbitrariedades que después se corrigieron, pero tal vez hasta no se corrigieron bien, se le impidió a los otros que vendan. Nosotros no decíamos que no vendan, nosotros lo que decíamos es déjenos a nosotros también poder vender con los cuidados necesarios. Esa era un poco nuestra propuesta. Sí, Pedro, te quiero consultar por esta situación que se da en la capital federal, que, por ejemplo, actividades que no son esenciales, dueños de locales que pueden atender a través de la vía telefónica, takeaway u online, se da la particularidad que si viven en la provincia de Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, dijo que no pueden cruzar a la ciudad y por ende no pueden atender, pero que si viven en la ciudad sí lo pueden hacer. ¿Qué estás observando de esta situación en estos 4 días de cuarentena estricta? Y la verdad que primero eso va a generar un caos, porque realmente mucha gente no va a poder trasladarse de un lugar a otro. Es como si fuéramos dos países distintos, ¿no? La ciudad de Buenos Aires con la provincia. La verdad que no sé cómo va a no entendemos cómo va a suceder. Lo que estamos observando es que, bueno, hay muchos comercios que están operando a pesar de que la regulación se lo impide. Nosotros de CAME no estamos diciendo eso, nosotros decimos que hay que respetar y acatar la ley, pero también la realidad es que hay muchas empresas pequeñas y medianas que están al límite y bueno, cada uno hace lo que puede hacer. Pedro, gracias por habernos atendido. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Hasta luego. Bueno, panorama de situación, digo hoy, estamos a día 25 de mayo a las 9 de la noche. El problema que comentaban recién se estudió. Y esto es que la gente no consume también porque está enferma, o porque tiene un familiar enfermo, o porque perdió el trabajo. No podemos resolver esta problemática económica si no tenemos un claro plan sanitario, en donde tenemos que sumar la cuestión educativa. Los colegios secundarios,
que sí tienen un problema con los contagios, sobre todo en los últimos años, y tienen que estar cerrados, ¿cuánto tiempo más van a estar cerrados? Entonces, o nos damos cuenta que necesitamos un plan integral donde la vacuna es la solución, pero en meses, pero nuestro problema tiene semanas de perspectiva inmediata, o este tipo de discusiones las vamos a tener cada vez con mayor nivel de pobreza, con mayor nivel de deserción y sin habiendo podido bajar la cantidad de muertes que nuestro país en este momento está entre las peores pandemias del mundo. Es una pregunta para un universo muy reducido de personas, pero parece que vale la pena. Hoy Europa no ha homologado la vacuna rusa, la Sputnik V, y etcétera, etcétera. Hoy alguien me decía, la EMA lo va a hacer en julio. Bienvenido al futuro. Ese es el gran problema. Nosotros en este momento, o sea, lo que está ocurriendo en este momento con las vacunas en el mundo es una especie de llamado de atención a la moralidad de la humanidad como nunca se ha visto. Hay países que están vacunando en la playa a gente que tiene un riesgo de morir de 0,0001 en 10.000 y por el otro lado tenés muriendo gente porque no tiene acceso a la vacuna. Y eso es porque los países que producen la vacuna, los 4 más grandes, no exportan la vacuna. Claro. Es así de fácil. Entonces, China exportó el 60% de su producción hasta que hace un mes comenzó a vacunar a su gente, con lo cual bajó mucho el nivel de exportación. Estados Unidos todavía no importó una sola dosis de vacuna. Alemania, que es el tercer productor, se concentró en Europa y la India se le vino el mundo abajo en su propio país. Entonces, en este momento la cuestión de las vacunas es crítica, pero es una apelación moral. Esta es la discusión que tenemos que estar teniendo nosotros. ¿Y sabes cómo la tenemos que tener? Regional. Digamos, porque vos escuchás esto, sabés que la Sputnik tiene un altísimo nivel, corre por mi cuenta, un altísimo nivel de... Digo, y te vacunás y decís no la homologa Europa. Llevar tranquilidad a la gente que en algún momento esto va a tener que estar homologado, ¿o me equivoco? Y bueno, si la vacuna pasa a ser una herramienta de influencia geopolítica, de generación de áreas de influencia de los países, no te lo puedo garantizar. Es lo que hoy está pasando. Porque los países están utilizando sus políticas, se llama la diplomacia de la vacuna, otro día lo charlamos con detenimiento, pero lo que está pasando es que los países están empezando a hacer política con su vacuna, a ver quién es el que ayuda a Asia, quién es el que ayuda a América Latina. De esa manera, además la estamos pagando, una vacuna que es impagable. Los países no podemos, Argentina no va a poder sostener, Argentina tiene su sistema de salud quebrado en este momento. No hay manera de pagar, no hay manera de que el seguro privado, ya sea de los trabajadores en las obras sociales o de los trabajadores en las prepagas, pueda pagar la cuenta que se está generando. Hoy en día el sistema se está financiando en gran medida con el magro salario del médico. Pero ¿eso cuánto tiempo se va a sostener? Entonces, sumale a eso, vacunas que cuestan 10 veces más que cualquier otra vacuna, el precio promedio de una vacuna no COVID. Entonces, la situación para nosotros es grave, imagínate lo que está pasando en África. Entonces, también contra eso estamos compitiendo. Y acá viene mi último mensaje. Necesitamos una estrategia regional. Argentina tiene que trabajar con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, con Perú, con Chile, con todo el eje andino y con Brasil, para ser fuerte común en homologar los testeos. ¿Qué sentido tiene que te testean en Chile y después te testean acá? Homologar, por lo menos entre nosotros, los certificados. Presionar para que no haya discriminación con las subvacunas que se usan acá en el resto del planeta. Y hacer fuerza para comprar vacuna y a instalar el sistema, Luis. Yo cada vez que veo una carpita, digo, todavía no entendimos nada. El COVID no se va a ir como se fue un resfrío. Porque corremos el riesgo de que se convierta, como dicen los que saben, en una situación parecida al sarampión o a la tuberculosis. Esas enfermedades cambiaron para siempre la salud pública. Y además nosotros empezamos a tener problemas para los cuales nuestro sistema de salud pública hace 40 años que está desactualizado. El recrudecimiento de la tuberculosis, el problema que vamos a tener con el HIV, toda esa problemática inmensa que estamos viviendo nos obliga a replantear en este momento, cambiar estructuralmente la manera en que estamos encarando la pandemia. Hay que empezar a convocar a las universidades públicas y privadas, a todas, formalmente. Tiene que haber un comité independiente de datos. No podemos depender que el ministro diga si la pandemia va mejor o peor, porque eso los países fracasó. Hay que buscar gente independiente del Hospital Italiano, del Austral, de la Universidad de Rosario, de la Universidad de Córdoba, y que juzguen sobre eso. Y así una cantidad de cambios que además van a ser la plataforma para el nuevo sistema de salud que necesitamos y el nuevo sistema educativo para remontar los 3 millones de chicos que van a haber dejado el colegio definitivamente a final de año en Argentina. Gracias, Carlos, por haber venido como siempre. Bueno, un hecho lamentable. ¿Qué pasó en Bahía Blanca, Martín? 2:55 de la mañana de hoy, en un local del Frente Todos en Bahía Blanca, explotó una bomba que
una bomba que tenía claramente un tinte político porque junto con la bomba explotaron y se repartieron, de esa bomba salieron panfletos políticos que lo que decían era que había varias críticas al gobierno nacional y hablaba de empezar una purga. Ahora cuidarse, traidores, sabemos dónde viven, hartos de todos ustedes. Ahí vemos el cartel que apareció con la explosión de la bomba. El peritaje que hizo la policía bonaerense determinó que el artefacto tenía pólvora. Por lo tanto, lo que en algún momento se puede especular como en un accidente, una explosión por algún circuito de gas, nada de eso. Por eso mismo, la Justicia Federal, el fiscal general de la Cámara de Bahía Blanca, Horacio Solín, va a pedir mañana que esto sea investigado por la Justicia Federal porque es el delito de intimidación pública. ¿Cuáles son las dos claves de esta investigación? Por lo menos a dónde va a apuntar la Justicia Federal. Primero, en revisar las cámaras de seguridad del lugar, una medida de manual, de protocolo para este tipo de hechos. Y después, obtener información de las antenas de telefonía celular de la zona para ver qué teléfonos impactaron a esa hora, para ver si así se puede llegar a dar con los autores. ¿Por qué esta medida? Pensad, 3 de la mañana de un día de semana, muy poca gente en la calle, más las restricciones por pandemia. Claro, uno debería pensar menos gente en la calle. Van a apuntar a esas medidas y lo que también está haciendo la justicia es convocar a toda la gente que tenga alguna información, que haya visto algo, que lo pueda aportar en los teléfonos y en los mails de la Fiscalía. Bueno, el repudio más clamoroso a esto que ha sucedido. Faltó repudio de la oposición. Sí, mucho. ¿Faltó repudio? Sí, solo Horacio Rodríguez Larreta, tal vez algún otro dirigente, Martín Lustó, pero faltó repudio de un sector de Juntos por el Cambio. Bien, bueno, me voy a ir a conversar con Leandro Santoro, que es asesor presidencial. Tema vacunas. Tenemos confirmado, salió el avión a Rusia, estaría volviendo prontamente. Tiene que llegar en las próximas horas el vuelo de Rusia y también las de AstraZeneca. ¿Y la de Rusia sabemos si es dosis 2? La mayoría 600.000 componente 1, 80.000 componente 2. Importante porque hay gente que está esperando. Claro. Y vamos a hablar de los distritos más vacunados. Claro, el porcentaje de vacunación. ¿Cómo se distribuye la vacunación en cada provincia, Luis? Bueno, ahora conversamos con Leandro Santoro, que es asesor presidencial. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Luis? ¿Todo bien? Bien. Bueno. Más allá del despropósito de la denuncia sin fundamento de Patricia Bullrich, mi pregunta es, ¿el gobierno va a explicar qué pasó con Pfizer? Estoy dando cuenta que me olvidé la escarapela en mi casa. Te daría la mía. Sí, no pasa nada, sí, te van a conseguir una escarapela. Ah, bueno. Mirá, hay un contrato de confidencialidad. Me parece que algunas cosas se han dicho. Yo creo que el presidente en algún momento lo va a decir. Lo que pasa es que se sigue negociando con Pfizer. ¿Y en qué está la negociación? Porque digo, ¿hasta ahora? Mirá, hay un contrato de confidencialidad y se sigue negociando. Es horrible la pregunta que me haces porque, ¿qué te puedo decir? Yo lo que tengo entendido, por lo que hablé con Alberto, es que él de verdad hizo todas las tratativas necesarias. Obviamente fue con el primer laboratorio que se empezó a hablar. La Argentina se ofreció, digamos, para probar la vacuna al principio. Es el país con más voluntarios de todo el planeta. Exactamente. Lo que yo no tengo ninguna sospecha para despejar completamente lo que dijo Patricia Bullrich es acerca de que ese contrato se frustró como consecuencia de un intento de coimo de retorno. De ninguna manera, de ninguna manera. Y digamos... Pongo las manos en el fuego, mirá, por poca gente, pero por Alberto en este tema lo pongo 100%. ¿Y por Ginés? No lo conozco a Ginés, nunca en mi vida hablé con él. Pero Alberto es un tipo súper honesto y además jamás se le ocurriría hacer una cosa así, jamás. Y lo conozco y además sé cómo él vive con la angustia, la necesidad de ir consiguiendo vacunas, ¿no? Porque además las promesas iniciales eran todos los laboratorios te iban a comprometer a traerte todo, 10 millones, 5, que no iba a haber problema. Y eso generó una expectativa en la sociedad muy importante y después empezaron los cuellos de botella, las dificultades con la producción. Así que si hay un tema que lo atraviesa hasta en lo personal, Alberto, es conseguir todas las vacunas posibles. Hoy hubo algunas manifestaciones, Obelisco, Monumento a la Bandera, Patio Olmos en Cor. ¿Qué es? ¿Cómo lo lees a esto? Hay de todo. Mira, la generalización es horrible. Yo creo que hay un sector de la sociedad que niega la realidad, como mecanismo de defensa psicológico, ¿no? Hay un fenómeno de negación de la realidad, pero no es un problema local nuestro, es un problema global, porque estas movilizaciones antivacuna, anticuarentena, con un tinte paranoico las vemos en todo el planeta. En España, en Holanda, en Francia, pasa en todos lados. Algunos sectores me parece que tratan de ver en esto una suerte de conspiración internacional, y después tenés otros sectores que creo que se aprovechan de ese malestar que genera la pandemia para tratar de capitalizar políticamente. No hay un sujeto claro definido. Tenés
porcentaje de colifas que van a decir que en realidad la vacuna es mentira. Bueno, lo que hemos visto hoy, digamos, en Rosario, en tu ciudad, la verdad un despropósito, ¿no es cierto? Estos médicos por la verdad que dicen que el virus no existe, una cosa increíble que suceda. Después tenés sectores de la ultraderecha que tratan de atizar el malestar social, que saben que son más cínicos, ¿viste? Que en realidad lo que están buscando es capitalizar políticamente la bronca. Y después debes tener un sector de la sociedad confundida que va atrás de gente que cree. Pero digo, Leandro, ahí yo ponele que te voy a bancar el diagnóstico. Están los locos, los que dicen el virus no existe, la vacuna te inocula. Yo he escuchado hasta inocula un chip de trazabilidad de la persona. Ponele que un sector reducidísimo. Un sector que cuanto peor mejor, que en este caso vos diferenciás. Ahora hay un enorme sector de gente que no puede abrir su comercio, la está pasando mal, no recibe ayuda, los chicos no van a la escuela, que escuchan que el martes el presidente no hay fase 1, el viernes hay fase 1. El miércoles dice se puede viajar, el viernes no se puede viajar. ¿No te parece que de la misma manera que vos diagnosticás que hay gente que no ve la realidad, hay un sector del gobierno que no ve la realidad de muchísima gente de clase media y laburante que la está pasando horrible? Mira, siempre las cosas se pueden hacer mejor. En principio, en términos de la primera parte de tu pregunta, ¿qué cosa podría hacer mejor el gobierno? Todo podría ser mejor. Y si lo hiciera muy bien, incluso lo debería hacer mejor todavía. Porque es una situación de mucho estrés, de mucha angustia. Ahora, los fenómenos que vos estás describiendo son mundiales, Luis, ¿eh? No es que en la Argentina hay malestar por el cierre de comercios, por la dificultad para mandar a los pibes al colegio. No es un problema nuestro. 50% de pobreza es un problema nuestro. No, 40%, 50% de inflación, somos uno de los 4 países del mundo que tiene. Sí, pero son problemas estructurales a los cuales la pandemia agravó. No empezaron con la pandemia y la verdad que por más que existan esos problemas, la alternativa es la circulación comunitaria del virus. Y como no tenemos sistema público de salud preparado para bancar todo eso, ya estamos llegando al límite. La verdad que si vos no tenés medidas de cuidados, la consecuencia es mucho peor. Incluso en términos económicos, que es horrible decirlo, porque no se puede medir la vida con lo económico. Sin duda. Pero digo, ¿no será que agotaste el recurso extremo del cierre el año pasado, incluso desde el gobierno, no tu caso, pero en algunos del gobierno, acusando a los que osábamos decir, che, no habrá que pensar otra cosa de asesinos o de imbéciles profundos? El presidente dijo imbéciles profundos, a los que decíamos no se puede. ¿No será que agotaste esto y ahora estás en un cuello de botella porque no puedes volver a recurrir a un instrumento necesario como el cierre? No, Alberto le dijo imbéciles profundos a la gente que decía que él era un asesino y que lo ponía a él en esa situación. Discurso que todavía circula en la sociedad, vos lo habrás escuchado. El martes dijo el presidente en la nota que hizo con el gato silvestre, si la memoria no me falla, dijo, los que alientan la posibilidad de abrir son la muerte. Pasa, Luis, a ver, ¿vos creés que se puede abrir como si no pasa nada? Cerrando tuviste... Aparte, no te pongas vos en el lugar de los que representan la apertura, porque tu discurso es distinto. Totalmente. Entonces, pero hay sectores que de verdad militan la idea de que en realidad hay que hacer como que no pasa, que se muere el que se tenga que morir, hagamos como que no pasa nada o sigamos para adelante. Lo dicen de otra manera. ¿Quién dice eso? El que se muera el que se muera el que se tenga que morir. ¿Quién? A ver, es lo que Alberto dijo que le dijo Macri. ¿Te acuerdas? Una conversación privada, permitime poner un punto de duda. Está bien, pero a ver, hay una lógica también de frente a la pandemia, lo único que podemos hacer es resignarnos. Estoy leyendo un libro de Daniel Feinstein, una cosa así se llama, siempre me sale mal el apellido, Pandemia se llama. Te lo recomiendo, del Fondo de Cultura Económica. Es un sociólogo y dice, mirá, la pandemia no es un fenómeno biológico solamente, es un fenómeno social. Y la reproducción del virus se da a partir de comportamientos sociales. Nosotros estamos muy acostumbrados, como consecuencia de todo lo que fue el neoliberalismo en términos culturales, a encontrar solamente soluciones individuales a los problemas. Nos cuesta mucho imaginarnos la lógica de cooperación. Y confundimos la idea del deseo con la idea de la libertad, ¿no? Entonces, cuando de repente las medidas de cuidado implican tener que organizarnos colectivamente para reducir la circulación comunitaria del virus, lo sentimos como una invasión a nuestra libertad. Es un problema, porque la verdad que las sociedades para manejar este tipo de fenómenos lo único que pueden hacer es articular respuestas colectivas, como tienen que hacerlo para articular un montón de otros fenómenos, desde el más simple de todos, que es el tránsito, donde vos también tenés que bancarte por ahí, frenar en un semáforo para que pueda pasar el otro, hasta fenómenos súper complejos como este. Obviamente que en las sociedades latinoamericanas, muy precarias, muy frágiles como la nuestra, incluso fracturadas, la condición del encierro y de la restricción afecta a sectores populares que por ahí tienen dificultades para sobrevivir. Pero lamentablemente, Luis, no es un invento de la República Argentina el confinamiento, y la verdad que la dificultad que nosotros tenemos, y esto es muy importante que tu audiencia lo sepa,
que los números de la Argentina y los números del AMBA son números que están muy por encima de los números que se tolera la circulación en cualquier ciudad del mundo. Muy por encima. Es injusto que te lo achaque a vos, porque no lo decís, ni lo hiciste, ni nada de esto, pero formás parte del gobierno. Vos le pedís a la gente que se encierre y banque, porque no hay otro remedio, y no hay, esperando las vacunas, que de paso prometiste millones y no llegaron. Pues no importa. Y tenés al jefe de todos los abogados que no solo se vacuna ilegalmente, sino que se vanagloria de hacerlo. Es difícil. Al tipo que te está viendo en este momento, que dice, che, no me llega la vacuna, tengo que cerrar el comercio, no puedo mandar a los chicos al colegio, y Zanini hace ostentación de la ilegalidad. ¿No es mucho? Sí, es un daño cultural que nos provoca a nosotros, porque además nosotros somos el frente de todos, no el frente de algunos, y proponemos una salida colectiva para los problemas comunes, no proponemos una salida individual. Yo lo dije en el primer momento. En el primer momento planteé que para mí esto era un problema grave, porque afecta la credibilidad del proyecto, más allá inclusive de la vacuna. A mí me dolió. No quiero personalizar en nadie, porque yo tampoco creo que las personas se resuman a lo peor que hicieron o a sus errores nada más. Es mi forma de ver la vida. O sea, yo no creo que una persona que comete un error es eso. Por ejemplo, Zanini se equivocó en hacerlo y en decirlo, las dos cosas, como lo dijo. Ahora, Zanini es mucho más que eso, más allá de que hizo muy mal y nos dañó lo que dijo y lo que hizo, como tantos otros. Pero es muy injusto, sería muy injusto decirle a cualquiera que comete un error que solamente su vida y su biografía pasa por eso. Nadie puede ser resumido al peor error que cometió. Me gustó y te lo voy a afanar, que nadie puede ser resumido por un error. Dueño. Dicho esto, tengo que decirte, me fui a Mar del Plata sabiendo que no podía ir y bueno, bancate las consecuencias. O sea, te fuiste el viernes, te dijeron que no te podías ir, ahora te bancás las consecuencias. ¿Qué? Te van a hacer una acta, probablemente te secuestren. Digo, cometiste un error y te vacunaste. ¿Cuál es la consecuencia disvaliosa para Zanini? Mira, no conozco bien el caso de Zanini en particular, a Ginés le costó el cargo. Uno. Sí, bueno, pero el principal responsable. Y creo que el problema más importante acá no se resume a una persona, sino se resume a un proyecto colectivo y a un proyecto cultural. El proyecto colectivo, la ejemplaridad pesa un montón. Sí, a ver, Luis, yo no me vacuné. Por eso te digo, es injusto que te lo diga, no te vacunaste, no justificaste la vacuna, no. Y me hago el boludo con el tema, ¿me entendés? O sea, me duele. Pero insisto con lo mismo, mirá, ahora vos recién decías, las vacunas no llegaron en tiempo y forma. Es cierto, pero eso no es un problema del presidente. Porque la verdad que el presidente hizo todo lo posible para que lleguen las vacunas. Es un problema mundial. También es muy injusto. Yo creo que a veces hay que ser justo con las críticas. Como también creo que seríamos muy injustos si dijéramos los únicos vacunados VIP son los del kirchnerismo, porque al ministro de Salud de Corrientes le engancharon con 900 vacunas dentro del camión, ¿viste? Y el gobernador de Jujuy dijo que se habían vacunado hasta los perros, ¿viste? Y donde vos vas viendo te vas dando cuenta que sí. A ver, me parece horrible ese mecanismo, no lo justifico, no. Lo que digo es, nosotros tenemos que bregar, insisto, con lo mismo, por la salida colectiva, por la cooperación. Y después vivimos en este país, Luis. O sea, vos sabés cómo funcionan estas cosas. O sea, yo no lo justifico, pero me parece muy injusto impugnar toda una política solamente porque algunas personas cometieron un error muy duro. Acá la política del gobierno fue muy clara, fue garantizar la vacuna para todos, evitar que haya comercializaciones, tratar de garantizar que llegue a todo el país. No fue el gobierno el que las reparte, se la dio a los gobernadores, hay un criterio federal, ¿viste? Se hicieron las cosas... Es verdad, impugnar todo es injusto. Es muy injusto. Yo trataba de, hoy cuando hablaba con Canosa, de decir que yo siento que hay como una desproporción de consecuencias. Vos decís tal cosa desde la función pública y no hay, salvo Ginés, no ha habido una consecuencia. No negociaste con Pfizer, no negociaste con Johnson & Johnson, no negociaste con CanSino, no pasa nada. El tipo que se va a Mar del Plata, está mal que se haya ido a Mar del Plata, en medio de la restricción le decomisan el auto. Entonces digo, pará, negociar con los laboratorios se negoció y se está negociando con todo. Pero mal porque, digo, a Uruguay llegaron unas vacunas, a Chile llegaron otras. Muchos a ver, la vez pasada veía los números, ¿viste? Brasil compró 200 millones de vacunas y le llegaron 2 millones. O sea, Pfizer nos está entregando, está privilegiando otro tipo de mercados, no el mercado latinoamericano. Insisto con lo mismo, no es un problema que nos pase a nosotros. Como el tema de los vacunados VIP no es un problema de la Argentina. En todos los países, vos habrás visto, porque sos un hombre leído. Mal de mucho. Está bien, lo que estoy diciendo es, seamos justos en cómo le caemos a la crítica. Básicamente, ¿sabes cuál es mi temor, Luis?
Mi temor es el desprestigio de la política y la democracia. Totalmente de acuerdo. Hoy lo decíamos con Campolongo. Yo creo que se cambia desde adentro del sistema. Por eso desde lo afuera. digo. Yo, a ver, no lo digo para defender. Yo no lo conozco a Zanini, no lo conozco. Soy una rara avis, ¿viste? Porque la verdad que hay gente con la cual tengo mucha relación, como con el presidente, y otros directamente no tuve la suerte de conocerlo. Lo digo por la política. Ni siquiera lo digo por mi espacio. O sea, creo que es importante preservar la política, tratar de hacer la crítica sin que eso sea funcional a los extremistas que dicen, fíjense, esto justifica todo. Porque después vemos desbordes, ¿viste? Que no contribuyen a la paz social. Y la verdad es que haces bien en marcarlo. También creo que hay que ver a quién uno le hace ese reclamo, ¿viste? Lo importante sería que hubiese una voz parecida a la tuya dentro del gabinete y no los que te dicen, no te estoy postulando, quiero decir, ¿no? Pero que te dicen, y que el presidente también bajara el tono de los adjetivos, de imbéciles profundos, o un jefe de gabinete que te dice, los medios militaron en la muerte y demás. ¿Cómo te cae? Eve, Alberto, ¿qué te pasa con los 1.000 pesos de la carne? Alicia Castro, esto no es lo que votamos. Grabois es un gobierno oligar y siguen los números. Lo mismo pasó con el gobierno de Macri, que Carrió decía que había que hacerle juicio político a Garabano, que los radicales se quejaban. El gran problema de la Argentina es que no hay partido político. Hay muchas discusiones que se tendrían que dar en instituciones. Al no haber instituciones como estas, digamos, se complica mucho la gobernabilidad. Le pasó al gobierno anterior, le pasa a este y le va a pasar al que siga, si no somos capaces de construir herramientas que sirvan para racionalizar la representación y para racionalizar la propuesta política. Ese es el gran déficit de nuestra democracia. ¿Luego decís, Carrió es a Macri lo que debe Alberto? No quiero personalizar. A mí Alfonsín me enseñó que no hay que personalizar porque es horrible, porque además la gente se queda en eso y a mí me interesan las conductas, las políticas, las ideas. Y yo estoy viendo un déficit en nuestra democracia. De hecho, puteás cuando escuchas a Alicia Castro. Sí, a ver, pero no quiero personalizar. Puteo donde tengo que putear. A la televisión yo trato de venir a aportar. Porque hay mucha gente que viene acá y se victimiza y habla como si no fuera la política. Viste que ese es el discurso más común para ser político hoy. Putean a la política, a los partidos políticos, incluso putean a su propio compañero de bancada. Todo para despegarse, para mostrarse distinto con la gente. Yo creo en la política, creo en la democracia, creo en los partidos políticos. ¿Es perfecto este sistema que tenemos? Bien pedo, Luis, no es perfecto. Tiene un montón de cosas para modificar. Pero hemos visto que cuando el sistema democrático, imperfecto y todo, entra en crisis, en general es reemplazado por espacios todavía más autoritarios y autoritarios. Yo digo, vos que... te voy a hacer una pregunta que ya sé que me vas a contestar, no, ¿verdad? Pero la hago igual. Como asesor presidencial, digo, la escuela no contagia, pum, al día siguiente decreto, suspende las clases. No vamos a la fase B1, pum, a los 2 días. ¿No le decís a Alberto, estás hablando demasiado? No, yo al presidente no le digo está hablando demasiado ni le doy consejo. Cuando me pide opinión hago análisis político. Sería una falta de respeto. Además, yo no soy parte del gobierno, o sea, yo soy asesor, Adonel, lo digo siempre, o sea, no cobro, no tengo... Del sí, señor podría estar ahí si quisiera, pero la verdad es que a mí la gente me votó para ser legislador y la ciudad me consume mucho tiempo y trabajo mucho de legislador. Sí creo, y sí coincido con vos, en que a veces la comunicación en nuestro gobierno requiere un grado de profesionalización mayor y no creo que sea responsabilidad de los responsables del área de comunicación, paradójicamente. Creo que, porque insisto con lo mismo, me pasa también cuando veo cómo opera la oposición. O sea, Luis, que el presidente de un partido político como Patricia Bullrich diga la barbaridad que dijo, en las democracias liberales que ellos ponen de ejemplo, le cuesta el cargo. Pero no es que se lo pide la oposición, se lo piden los mismos partidarios. El cargo del partido, decimos. El cargo del partido, claro, tienen que dimitir. Entonces, en la Argentina hay una lógica que es la twitterización de la política. Todos buscamos... Empezando por Alberto. Todo el mundo, no es que es Alberto, todo el mundo. Digamos, buscamos, viste, siempre la declaración más alta para llamar la atención, la provocación personal, la descalificación, la chica, todo el tiempo. Ojo, yo muchas veces también caigo en eso y creo que todos caemos en eso. La diferencia es los que nos damos cuenta que por ahí no va el camino y los que suponen que lo único que importa, viste, es echarle nafta al fuego para ganar protagonismo. Leandro, ¿te preocupa como parte del Frente de Todos? Vos decís, no soy parte del gobierno, pero sos parte del Frente de Todos. Lo que puede ocurrir en la elección, en la próxima elección, digo, porque en 2015 al por entonces oficialismo, al Frente para la Victoria, no le alcanzó con los propios. En 2017 a Cristina misma, siendo ella candidata, cargándose toda la campaña, no le alcanzó. Y en 2019 le alcanzó porque se abrió a Massa, se abrió a sectores tal vez no del peronismo. Alberto Fernández, la elección es un claro ejemplo de lo que buscaba Cristina con eso. En este año y medio se vio otro escenario distinto al que se prometía en la campaña. De hecho, Alberto Fernández se tuvo que endurecer. ¿Te preocupa el resultado de la elección si no cambia el discurso del presidente? A ver, no creo que el resultado tenga que ver con el discurso del presidente.
creo que tiene que ver con cómo la sociedad interpreta lo que está sucediendo. Hay una discusión en términos de la subjetividad muy fuerte. Yo creo que nos va a ir bien en la provincia de Buenos Aires, en muchas de las provincias del país nos va a ir bien y seguramente vamos a tener que pelearla mucho en la ciudad, en Córdoba, más o menos ya sabemos cómo funciona el sistema de preferencia. Me parece que el resultado no va a traer grandes novedades. Ahora, dicho lo cual, te digo, yo soy politólogo, analizo los resultados electorales de todos los países que están en esta situación de crisis y de pandemia y todos los gobiernos, todos los que son gestión, tienen dificultades, ¿no? Creo que si vos comparás esa situación con la situación argentina, al gobierno le va a ir mejor de lo que le va a otros países de la región, ¿no? Como Trump, por ejemplo, que lo daban todos como ganador y terminó perdiendo. Merkel tuvo problemas en las elecciones regionales. Bueno, ni hablar lo que pasa en Italia, que es todo el tiempo un polvorín. Miramos Colombia, miramos Chile, o sea, en todos lados hay lío. En la Argentina no hay saqueo, en la Argentina no hay desabastecimiento, en la Argentina, a pesar de los ruidos que tenemos, el diálogo político, increíblemente comparado con lo que pasa entre el oficialismo y la oposición, increíblemente comparado con lo que pasa en la región, es racional. Es increíble, porque vos mirás lo que pasa en Brasil y no lo podés creer. Bueno, entonces, a pesar de todo, creo que la cosa está más encaminada que en otros lugares. ¿Llegás a entender qué pasa con temas como el pliego de Daniel Rafecas, que el presidente dice es mi candidato, el propio Daniel Rafecas dice si cambian las condiciones de juego yo me bajo, Juntos por el Cambio diciendo vótenlo y el kirchnerismo diciendo es el candidato de la oposición, nosotros no lo votamos? Sí, creo entenderlo. Creo que la oposición no hay con quién dialogar. ¿En serio crees entenderlo? Sí, sí. Pará, saquen una hoja y anoten, porque es difícil, ¿eh? Porque, a ver, el sistema obliga al acuerdo político entre el oficialismo y la oposición. La gran dificultad que nosotros tenemos es que la oposición está discutiendo ese liderazgo. Entonces, Carrió al principio dijo, vamos a acompañarlo a Rafecas, desde otro argumento que el nuestro, ¿no es cierto? Y nadie le hizo caso, porque Carrió no tiene un solo diputado. Entonces, no tiene un solo senador, perdón. Lo mismo pasa con Larreta, que Larreta también se da cuenta que no se puede seguir 5 años con un procurador interino, es una vergüenza, digamos, ¿no es cierto? Ahora Macri estaba revalidando sus títulos. Insisto con lo mismo, si hubiese partidos políticos serios, el presidente del partido de la oposición se junta con el presidente del partido político del oficialismo y negocian un candidato común. Como no existe eso, al principio Alberto propone a Rafecas pensando que todo el mundo lo iba a aceptar porque nadie discute las cualidades intelectuales, personales y morales de Rafecas, y en lugar de eso la oposición dice pero no lo acepta el propio kirchnerismo, que no trató el pliego y está frenado en la comisión de Sagasti. No, yo no lo veo así. De hecho, hoy hablé con Massa porque me imaginé que venía acá y esta pregunta iba a salir y me dijo honestamente lo que estaba pasando. O sea, desde hace mucho tiempo que nosotros insistimos con lo de Rafecas, la oposición no lo quiere tratar, se nos ocurrió traer la ley de Garabano del 2017 pensando que eso podía destrabar el tema y ahora no quieren esa ley. Leandro, Cristina dice, voten a Rafecas, el Senado que dé una obediencia, yo nunca he visto nada parecido. Lo vota al toque. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa, porque hasta hace una semana el oficialismo bancaba a Rafecas, pero la oposición no lo bancaba. Ahora cambió. Es todo, a ver, ¿sabes? Yo a veces creo que las discusiones en nuestro país son por situaciones menos trascendentes de lo que parecen. ¿Viste? Entonces, bueno, porque si yo te voto a Rafecas, en realidad ahora tengo que sacar el otro proyecto, entonces va a parecer que es una derrota política. ¿Viste? ¿Estás hablando de Cristina? No, en general, o sea, porque además, insisto con lo mismo, ni se me hubiese ocurrido pensarlo por ella, ni por la oposición en particular, simplemente, ni por nadie de la oposición en particular, porque veo que funciona así, ¿me entendés? O sea, alcanza con que Novarecio diga, che, ponemos a Rafecas para lo que está enfrente, diga, no, ¿no es cierto? Entonces, a priori no. Claro, entonces funciona así, y te digo francamente, ni siquiera creo que sea un problema ni de Macri ni de Larreta, o sea, funciona así el sistema, está mal pensado o hay que repensarlo porque así no funciona. Desde el libro que estás leyendo de vuelta, porque veo que me están preguntando. Pandemia. Pandemia, de Daniel. Habla de vos, un poquitito. ¡Opa! ¿Qué cuenta? Ahí está. No, a ver, es crítico con todo, es crítico con el gobierno, es crítico con... Debe dar un palazo por la cabeza. No, en realidad no habla de cosas que pasaron en tu programa, pero pero es respetuoso y además es crítico con el gobierno también, o sea, y más, yo lo garpé el libro, no es chivo ni nada, te digo, ni me lo mandaron gratis ni nada. Pero me parece que es interesante porque él plantea una cosa que dice que la pandemia, para gestionarla, tenemos que entender los mecanismos de defensa y hay algo que es importante, que es la representación social de la pandemia, la idea que tenemos de la pandemia. Me perdí el nombre del autor. ¿Daniel? Probalo. Esperá, lo busco acá. Busca, pandemia. Del fondo ya en este momento. Ya no paro de hacerle chivos. ¿Que Alberto va por la reelección? Qué pregunta. No creo que ni que lo tenga... Hoy, si se le ocurriera pensar eso, estaría faltándole el respeto a la gente, ¿no? Me parece. Acá está. Daniel Sí, acá está. Feuerstein. Ahí está. Daniel Feuerstein, el libro
Uy, me salió uno de Foucault. El fondo de... Para los que quieran. Ah, del fondo. Para los que quieran. ¿A dónde lo puedo mostrar? Ahí está. Mira, muy bien la producción, ahí está. Es interesante porque además hace un abordaje desde el lugar que yo creo que lo debería tener, crítico inclusive con la gestión del gobierno. Pese a acá tendríamos que haber convocado a los sociólogos, a los antropólogos. Es un fenómeno la pandemia que requiere otras miradas, además de exclusivamente la médica, ¿no? Habla mucho Alberto, ¿no? No me hagas hablar mal del presidente. ¿Vos te parece que si yo pensara que Alberto habla mucho te lo tendría que venir a decir? Sí, porque sos un tipo honesto. Sí, pero no... Pero yo, a ver, no creo que el presidente... Lo estoy peropeando. ¿Tenemos que ir a la pausa? No. Una muy cortita ángulo. ¿Crees que hay plafón para que Cristina eventualmente pueda ser candidata a presidente? Floja. Una pregunta flojita fue. No, yo creo que, a ver, cualquier político de la Argentina que hoy se piense como candidato a presidente... no solamente conspira contra sus propias posibilidades, sino que además le falta el respeto a la población. Por eso conspira contra sus propias posibilidades. Nadie le perdonaría a un político que esté especulando. Y además, en el fondo, creo que no quiere. Yo no la veo a Cristina con vocación de ser presidente. Creo que tiene vocación de ayudar. No la veo en ese lugar. Siempre es un gusto charlar con vos. Igual, Objetivamente. Pausa. Hablemos de vacunas. ¿Qué está pasando con el escenario en la República Argentina? ¿Provincias o distritos con más vacunados, Nacho? Bueno, Luis, hay distritos que ya han avanzado bastante en el tema vacunación. Hay una suerte de competencia subterránea, nadie la visibiliza, sí lo hacen sutilmente algunos. Por ejemplo, el jefe de gabinete Felipe Miguel, el de Larreta, siempre dice vacuna que llega, vacuna que se aplica, como jactándose, y también para marcar que faltan vacunas a la ciudad de Buenos Aires. Reclaman que no llegan las que ellos creen que deberían llegar por esta conectividad de el AMBA, que le envía a Nación vacunas según población, pero entiende la ciudad que tiene que enviar un poco más por pertenecer al AMBA. Fíjate la cantidad de vacunados de la ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de vacunación es el 27% de vacunados ya. O sea, no... ¿Esto es el 27% de toda la población porteña? O sea, del resto de los distritos. Es un número alto, teniendo en cuenta porque aparte no le ha llegado tanta cantidad a la ciudad. Mirá La Pampa. La Pampa es otro caso que ha repuntado en los últimos tiempos, 22,92%. La verdad viene muy bien. Vamos directo a las provincias. Bueno, la provincia de Buenos Aires viene también bien, 20%. Ten en cuenta la complejidad de vacunar en un territorio tan amplio. Fíjate las provincias que el gobierno mira con preocupación. Santiago del Estero, 16,48%. ¿Esto por qué? Bueno, hay demoras en la logística, Luis. O sea, para aplicarla propiamente. Exacto. Dicho. El gobierno recibe las vacunas, las envía a Santiago del Estero y hay ahí algo que pasa que no se termina aplicando. Salta, 16,92%, Misiones también muy bajo, Chaco, Jujuy, bueno... Me sorprende Córdoba, ¿no? Que solo el 18% de la población está sorprende. vacunada. Las vacunas van. El gobierno nacional dice, nosotros enviamos. Después, ¿qué pasa que no termina de aplicarse? Hay distintas versiones. Por ejemplo, hay algún tipo de especulación política, dicen en el gobierno nacional. Se guardan las vacunas para hacer un efecto shock sobre el final, ser más cercano a la elección y generar un impacto social. Dato de Misiones, hay elecciones prontamente. Bueno, están convocando, hay un distrito como El Dorado que ha convocado en los últimos tiempos a vacunarse justamente por el tema de la inminencia de la elección. Hay el tema de Córdoba, Mendoza también está ahí en mitad de tabla, si se quiere puede mejorar. Santa Cruz, mirá. Sí, que siempre a Santa Cruz se le pega por el tema sanitario, ¿no? Contame, Rosario, la curva, o sea, los problemas que hay con esto que planteaba Nacho logístico, ¿no? Sobre todo porque ahora la duda es, ¿llegan vacunas? ¿Estamos preparados para aplicar las vacunas o se va a producir un cuello de botella justamente en la aplicación de las vacunas una vez que lleguen las dosis? Tomamos desde marzo, fíjate cómo fue creciendo la curva de contagios, pero no es de manera regular, de dosis aplicadas, pero no es de manera regular lo que se ve. O sea, estamos viendo que el número récord fue
en la última semana que se aplicaron 1.146.000 vacunas. Y un dato, el 9 de abril a nivel nacional se pudieron aplicar 245.000 dosis. Es el número que el gobierno dice, este es el número que tenemos que tener todos los días. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el día que obviamente se aplican menos vacunas? Los domingos. Los domingos los gobiernos aplican menos vacunas y eso es lo que está pidiendo el Estado, que se apliquen la misma cantidad porque se llegan solamente a 40.000 dosis por domingo. Hoy hablamos con Leandro Santoro del modo de comunicar que tiene el presidente de la Nación respecto de la pandemia, que es probablemente el que más habla. Leía el domingo una nota interesante en el diario Perfil de Mario Riorda, que es un experto en comunicación, sobre 4 modelos bien distintos, ¿no? La verborragia en un extremo Alberto Fernández, el silencio de Schiaretti y en el medio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Mario, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches, un placer. Un gusto escucharte. Perfilame un poco qué ves de estos modos de comunicar pandemia de estos 4 primeros funcionarios de nuestro país. Bueno, decirle modelo es un poquito pretencioso, ¿no? Lo aclaro en la nota. De alguna manera son prácticas, estilos y también intereses políticos que tienen que ver con su propio criterio y su derecho también a especular en torno a sus actos, ¿no? Por un lado, creo que sorprende lo que sucede particularmente en lo que llamamos el modelo técnico de la comunicación editada con Rodríguez Larreta, donde muchas veces aparece como un modelo profesional. Ser un modelo profesional no siempre es garantía de ser un modelo eficaz. En este caso creo que cumple en más o en menos con ambas cosas, con una comunicación muy producida, con voceros técnicos muy orquestados. Creo que su propio ministro de Salud de alguna manera representa, Fernán Quirós, esa idea de una edición, de una comunicación y de un lenguaje técnico racional no politizante, ¿sí? Es decir, no entra tanto en la polémica, aunque muchas veces sí, creo que el caso de las escuelas no fue el único, pero fue uno muy interesante, en donde cuando entra también entra muy de la mano con sus electores, ¿no? Es como que se produce un clivaje, una división muy dicotómica y muy cerca casi siempre de sus electores. También digo que cuando esto se da, sale la máxima, diría, escudería, los máximos líderes de escudería, el propio jefe de gobierno, el vicejefe, yo diría avalar estas posturas y muchas veces, la ministra de Educación es un ejemplo, también entran de modo indirecto y muchas veces no querido en polémica. También aclaro que una de las picardías, Luis, muy interesantes es que generalmente en todos aquellos que perciben que no tienen control, cooperan, ¿no? Hay una cooperación con un poco de hipocresía, ¿no? Es decir, soy cooperativo cuando no me la banco solo, siendo muy vulgar. Ahora, el contraejemplo de una comunicación bien interesante, hace poco veía una encuesta donde, independientemente de lo bien o mal que le va a Kicillof, lo más valorado de su gobierno es la gestión de la pandemia, y no es un dato menor. La provincia de Buenos Aires tiene un contenido politizante, es decir, puja en el escenario, ¿sí? El propio gobernador es el ejemplo, su ministro de Salud es otro ejemplo, ¿no? Y cuando digo que puja es, instala problemas que otros por prudencia no lo hacen, eso no deja de ser una virtud, ¿sí? No esconde temas, pero puja, compara, polemiza, y entonces, digo, hace un poco de ruido su propia comunicación. Tampoco está exenta de un discurso técnico o racional, ¿no? Ahora, el no modelo, diría, ¿no? El modelo de la rutina, y cuando digo rutina es ese gobierno que no se inmuta, que no se pone en modo emergencia, en modo pandemia, es el modelo de Córdoba. Básicamente la característica del gobernador es el silencio, no habla. Y básicamente la otra característica es que las malas noticias las da o el vicegobernador, o en todo caso el ministro de Salud, o el COE, ¿no? El comité de emergencia, que tiene un protagonismo muy fuerte, pero una credibilidad muy baja. Y toda esa falta, yo diría, de modo emergencia, está en parte explicada porque el modo que trabaja comunicacionalmente el gobierno es un modo publicitario. Es muy llamativo. Si uno hoy circulara en Córdoba, yo de hecho ahora estoy en Córdoba con la imposibilidad de viajar, toda la gráfica pegada publicitaria del gobierno es de un puente, ¿sí? Y el eslogan o el subeslogan central de ese puente que dice nuevo ícono en la ciudad es a pesar de la pandemia. O sea, es como que intenta mostrar, no deja de ser un acto negacionista, es decir, este gobierno no se conmueve y seguimos haciendo obras igual que antes. Aclaro que el máximo nivel de valoración del gobierno es obra pública. Claro. Y que también, hay que reconocerlo, el gobernador tiene buen nivel de valoración. Y dame tu opinión de, para mí, la extremada locuacidad de Alberto Fernández.
Yo diría que esto se debe básicamente a, por un lado, su estilo personal. Cada comunicación en parte refleja el estilo histórico relativamente coherente con el tiempo, pero también se debe a que el propio Alberto Fernández vio una explosión de popularidad en los 3 meses iniciales de la pandemia y me sorprendió porque él se convirtió en el propio sistema de comunicación. Cuando en encuestas, incluso en encuestas digitales, y en esto por favor créanme, he visto encuestas, una de un 91% de aprobación, el promedio estuvo en torno al 80, 81%. Este fue de alguna manera el pico que tuvieron los máximos líderes europeos. Angela Merkel tuvo prácticamente el récord de aprobación y Alberto no le fue en saga en ese momento. Los dos caen, pero la diferencia es que en el caso de Alberto, por un lado empieza el caso Vicentín, como un bisagra, un antes y un después, pero su propia capacidad de personal de él autopercibirse y autoconcebirse él mismo como persona en su propio sistema de comunicación. Y entonces pasa del éxito al exitismo, y cuando las cosas no van bien, entran las idas y vueltas del gobierno, entran los estilos cambiantes, ¿no? Fíjense que si uno analiza, y esto es muy interesante, Luis, desde la primera salida pública del gobierno, encabezado por Alberto, al día de hoy, todas fueron distintas. Es decir, es interesante porque no hay una coherencia estética independientemente de los cambios de política pública, ¿no? La próxima lo hacemos más largo. Mario, gracias siempre por atendernos. Un abrazo, Luis. Hasta luego. Pequeña pausa. ¿Qué es lo más importante que nos queda para decir en 60 segundos? Lo someto ahí a votación. Nadie tiene nada importante para decir, hace una cosa importante. Inés González García con sus abogados está preparando la demanda civil en principio contra Patricia Bullrich. ¿Qué le va a pedir? Plata. ¿Qué va a hacer con la plata si la gana? La va a donar. Compra vacunas. Y está, claro. Pagar la vacuna del banco. Devuelve la vacuna. Claro. Pero una buena bueno, podemos darle ideas de qué puedo hacer con la plata. ¿Por qué no viene Ginés? Te comisionamos, Rosario, Nacho, yo te comisionamos para que lo traigas a Ginés González. Mañana empiezo las gestiones, como el gobierno con Pfizer. Qué bueno, muy bien. Bullrich logró que Ginés pudiera salir desafiante. Mira, ahí lo tenemos. Señores, muchas gracias a la gente de Royaz. Estoy feliz de vestir Royaz. A la gente de Salón Berlín, la barbería del señor Angulo, el señor Artelli, el que suscribe, y a la gente de Plata Madre. ¿Algo tiene que agradecer usted a Yerdi? Por ahora no. Por ahora. Estamos buscando. Soy Luis Novarecio, se quedan con Mangel, luego con la superestrella de A24 que es Babi Checopar. Nos vemos mañana.